Hola y bienvenidos al Estado de la Unión desde Bruselas. Esta semana lo hacemos con la cabeza al otro lado del Atlántico. Tras meses de campaña, los estadounidenses han votado y al final se ha demostrado que la carrera hacia la Casa Blanca está más ajustada de lo que se pensaba. Estados Unidos es un país dividido, pero Joe Biden está a punto de convertirse en el 46º presidente de Estados Unidos. Tras una semana trepidante, analicemos las elecciones desde un punto de vista norteamericano. Contamos con Ian Lesser, vicepresidente del German Marshall Fund. Ian, muchas gracias. Ha sido una semana extraordinaria, una elección muy reñida y no necesariamente como algunos esperaban. ¿Qué piensa usted de la que puede ser la elección estadounidense más impresionante? Ha sido una semana extraordinaria, pero ya en el pasado hemos vivido otras elecciones al mismo nivel, como en el año 2000, por ejemplo. Pero es verdad que esta vez ha sido extraordinaria solo por la polarización del país, por el estilo peculiar del presidente y por sus esfuerzos por aguantar en el poder y de alguna manera deslegitimar los resultados de las elecciones. Mucha gente pensó que se rechazaría el trumpismo y en realidad Donald Trump ha aumentado sus votos. Sabemos que incluso puede acabar siendo el segundo candidato de la historia de Estados Unidos que más votos ha obtenido en unas elecciones. Trump no parece perder apoyos. ¿Qué opina? Bueno, ha habido una participación extraordinaria de cerca del 70%, que para los estándares americanos es enorme. En Europa esto sería normal, pero para Estados Unidos es muy elevada. Sea cual sea el resultado, aproximadamente la mitad del país ha votado por Trump y por lo tanto este fenómeno va a seguir ahí. Esa polarización va a estar con nosotros y va a ser algo con lo que el sistema ha de contar durante algún tiempo. Me gustaría añadir una cosa. Cuando analizamos los actos de Donald Trump de esta semana, con sus tweets y sus discursos, muchos sienten que la democracia americana en sí misma está en peligro o incluso que se está poniendo en juego. ¿Qué opina usted? Es correcto decir que está en juego, pero también creo que es correcto afirmar que ha sobrevivido bastante bien, sobre todo cuando se consigue este tipo de participación, que es extraordinaria para los estándares americanos. Y además, hasta ahora, no ha habido altercados graves en torno a la elección. Por supuesto, hay mucho debate político sobre las cosas que hace o dice el presidente, pero el sistema se sostiene bastante bien. Así que al final podemos concluir que, bueno, muchos de estos temores eran en cierto sentido infundados. Echemos un vistazo a las implicaciones políticas. Muchos de aquellos que están siguiendo las elecciones dirán, como usted, que la sociedad estadounidense está polarizada, dividida y muy disputada. ¿Podemos seguir confiando entonces en la política exterior estadounidense? En lo que respecta a Europa, la situación en Estados Unidos podría marcar una gran diferencia. Creo que la polarización será algo a tener en cuenta, ya que las sociedades se relacionan entre sí. Pero a nivel de política exterior, siento que podrían darse algunas diferencias muy grandes, probablemente algunas de gran interés para los socios de Estados Unidos. Ian Lesser, gracias por atender a Euronews. Analicemos el punto de vista de Europa. Me acompaña Jana Puglierin, analista senior en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una semana muy larga y muy disputada en Estados Unidos, un recuento interminable con muchas idas y venidas. ¿Cómo están viviendo los líderes europeos todo este proceso? ¿Con tensión, tal vez? Sí, creo que con un poco de tensión. En Europa las expectativas estaban puestas en una clara victoria de Biden, lo cual no ha sido el caso. Desconcertados también después de que Trump se haya autodeclarado ya presidente y se haya autocoronado como el nuevo líder de Estados Unidos. Se afirma que Estados Unidos aún sigue siendo un lugar dividido y que Europa necesita apoyarse en sí misma, ya que no está segura de poder seguir confiando en su socio transatlántico en el futuro. Estos días hay precisamente un debate muy intenso en Alemania sobre esto mismo.
La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, publicó en Político justo antes de las elecciones, también esperando una victoria de Biden, diciendo que Europa necesita a Estados Unidos. No podemos prescindir de este país. Hay que dejar de lado esta idea de la autonomía estratégica y construir el futuro juntos. Entonces, Estados Unidos no es parte del problema en cierto sentido, porque, como bien ha señalado, hay divisiones en Europa. Si piensan la mayoría de los líderes europeos de Europa Occidental, es válido decir que probablemente apoyan a Biden como presidente, mientras que otros países de Europa Central y del Este, como Polonia, Hungría o Eslovenia, respaldan a Trump. Esto significa que la política exterior europea, entendida como un solo ente, es cada vez más complicada, ya que hay tales divisiones en muchos temas. Sí, es verdad, y cuando se trata de relaciones transatlánticas, la ruptura no solo pasa por los Estados miembros de la Unión Europea. Quiero decir, en general, creo que es correcto hablar de una división entre Europa Oriental y Occidental, pero también, como dije anteriormente, en Alemania, en el interior del país, los diferentes partidos no están seguros de cómo interpretar esto y qué hacer al respecto. Así que en general creo que en Europa Central y Oriental hay un gran temor de que sin Estados Unidos no habría ningún tipo de garantías de seguridad frente a Rusia. Tienen miedo del chantaje nuclear y puedo entender muy bien por qué quieren seguir con Estados Unidos, cueste lo que cueste. Esto es todo por nuestra parte. No olviden que pueden seguir toda la actualidad sobre las elecciones en Estados Unidos en Euronews y en nuestra web es.euronews.com. Thanks for watching and goodbye.